Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros esta 15ª Conferencia de Inversores aquí en Madrid, en este nuevo emplazamiento. Muchísimas gracias también a todos nuestros inversores que nos siguen a través de Unience. La foto que tengo a mis espaldas es la foto de nuestra sala de reuniones en Juan de Mena número 8, nuestra oficina. Y precisamente nuestra intención es invitarles a que pasen un rato con nosotros, que pasen a esta sala, que se sienten con nosotros, que conozcan a nuestros gestores, a nuestros analistas y que sobre todo conozcan sus carteras, porque son nuestras carteras, pero son, por supuesto, sus carteras. Les invito a hacerlo durante los próximos minutos y también les invito a que participen con las preguntas que ya estarán recogiendo las azafatas. Bien, hemos oído al profesor Rodríguez Brown que desde luego yo creo que son opiniones poco convencionales. Y quizá ahí esté la clave. Yo creo que uno de los éxitos de Bestinver, que explica las rentabilidades obtenidas, es una propuesta de inversión poco convencional. Y les explico por qué. En esta misma sala nosotros tenemos pues, casi todos los días gente que llega preguntando qué es lo que hacemos, por qué se obtienen esas rentabilidades tan buenas. Y al final de la conversación solemos tener una pregunta que se repite, yo les diría que día a día y reunión tras reunión. Y es, ¿qué porcentaje de mi patrimonio debo invertir en renta variable? Y la verdad es que nuestra respuesta es siempre la misma. Y es la siguiente. Es decir, si ustedes son inversores a largo plazo de verdad, denme una buena razón por la que no deban invertir la totalidad de su patrimonio en renta variable. Probablemente no es la respuesta más convencional, sobre todo si la comparamos con el resto de propuestas que podemos recibir de la industria financiera, pero es que es en la que tenemos convicción. Es decir, estamos seguros de que la renta variable va a seguir siendo el activo que mejor rentabilidad ofrezca a largo plazo. Y yo les diría aún más, no solamente es una cuestión de rentabilidad, es una cuestión de seguridad. Tenemos la convicción de que la renta variable no solamente es el activo más rentable a largo plazo, sino que es el activo más seguro a largo plazo. Y déjenme que me explique en unos pocos minutos. Lo primero, desde el punto de vista de rentabilidad. Desde el punto de vista de rentabilidad hemos visto cómo después de un año 2014 complejo, hemos obtenido unas rentabilidades en 2015 bastante atractivas, en torno al 13% de nuestra cartera internacional, sirva como ejemplo, y durante el 2016 estamos siendo capaces de consolidar e incluso aumentar esas rentabilidades. Lo cual tiene más mérito porque lo estamos consiguiendo en un entorno de mercados relativamente hostil. Fíjense que hemos puesto al lado de nuestras rentabilidades, que son las barras doradas, las rentabilidades del mercado europeo, que es nuestro mercado de referencia, y como son muchísimo menores. Para que se hagan una idea, desde octubre de 2014, la rentabilidad del mercado europeo se ha situado en el entorno del 7%, nuestra rentabilidad ha triplicado esa rentabilidad y estamos cerca del 25% en ese mismo periodo. Lo cual nos ha llevado no solamente a salir bien en los rankings año a año, que no es nuestro objetivo es terminar bien a largo plazo, no año a año, sino sobre todo a consolidar las rentabilidades a largo plazo que tenemos como objetivo. Y ese objetivo lo situamos, como ustedes saben, en rentabilidades superiores al 10%. Bien, entonces yo creo que queda bastante claro, y cojamos el periodo de tiempo que cojamos, que la renta variable es el activo que mejores rentabilidades nos ofrece. Entonces mi pregunta es muy sencilla, ¿por qué no invertimos más en renta variable? La verdad es que muchas veces nos parece que invertir en el pasado fue más fácil. No que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero que sí que era más fácil adivinar, entre comillas, que la renta variable se iba a comportar mejor. Yo creo que no viene mal mirar al pasado, pero no mirar solamente como lo hacemos habitualmente desde el punto de vista de las rentabilidades acumuladas, sino cuál es el escenario que nos encontrábamos hace muchos años y si de verdad la renta variable parecía tan fácil adivinar que iba a ser lo que mejor se iba a comportar. Fíjense, vámonos al año 2000. El año 2000, para ponerles en situación, si recuerdan, era un año en el que en Estados Unidos
elegían como presidente a George Bush hijo. En Europa acabábamos de entrar hacía un año en el euro. En España, José María Aznar conseguía renovar su mandato por mayoría absoluta, mientras en aquella época Pablo Iglesias todavía estaba en la universidad y, por cierto, el Real Madrid conseguía ganar su 8ª Copa de Europa. Pues bien, en ese año 2000, si nos encontramos las 3 opciones básicas de inversión, renta fija, mercado inmobiliario y renta variable, ¿qué nos encontrábamos? Pues lo primero, desde el punto de vista de la renta fija, el bono español a 15 años cotizaba en el entorno del 5,5%. La verdad es que es una rentabilidad atractiva, más teniendo en cuenta que en aquella época, por los deberes que tuvimos que hacer para entrar en el euro, pues nuestra deuda sobre el Producto Interior Bruto y nuestro déficit público pues estaba en un terreno, yo creo que sensiblemente mejor a donde estamos ahora. El mercado inmobiliario, antes de su gran subida, de su magnífico comportamiento de los principios de milenio, teníamos un precio de metro cuadrado medio en la Comunidad de Madrid que estaba en torno a 2.250 euros y la rentabilidad que ofrecía por alquiler antes de gastos era del 5%, es decir, una rentabilidad francamente aceptable. Si miramos la renta variable, en cambio, lo que nos encontramos es una renta variable a las puertas de lo que iba a ser la primera crisis seria del milenio, con unas acciones cotizando a unos PERes estrambóticos de 25 veces. Recordarán que en aquella época pues, Terra estaba todavía rondando los 140 euros y una rentabilidad por dividendo que apenas superaba el 1%, es decir, francamente pobre. Bien, ¿qué es lo que ha pasado más de 15 años después? Pues que en la renta fija, claramente, hemos obtenido lo que nos prometían que íbamos a obtener, es decir, una rentabilidad en torno al 5%, no sin sustos, y sino que se lo pregunten a todos aquellos que estaban invertidos en bonos españoles hace muy poquito, en el año 2012. En el mercado inmobiliario hemos conseguido capitalizar esa rentabilidad por alquiler y al mismo tiempo hemos disfrutado de algo de revalorización de los inmuebles, porque, insistimos, incluso a pesar de una crisis seria inmobiliaria, la salida del año 2000 hacia adelante fue espectacular en el mercado inmobiliario. Y en el mercado de renta variable, incluso partiendo con desventaja y con una situación que parecía muy poco atractiva para la renta variable, las rentabilidades acumuladas, en el caso de Bestinver, han sido superiores a la del resto de los activos. Pero bien, vamos a ver qué nos encontramos a día de hoy. Pues a día de hoy lo que nos encontramos es un escenario francamente distinto. Lo primero, en renta fija, lo que tenemos es un bono a 10 años cotizando en el entorno del 1,5%. El caso del bono español, y con una situación económica que es distinta de la que teníamos antes. Tenemos una deuda que ronda el 100% del Producto Interior Bruto y un déficit que, por mucho que intentemos, parece que no somos capaces de bajarlo del 5%. Segunda opción, el mercado inmobiliario. Después de que los precios ya han recuperado, el precio medio en la Comunidad de Madrid ya está en los 2.000, por encima de los 2.000 euros, la rentabilidad por alquiler no es tan atractiva como era y antes de gastos se sitúa en el 3,5%. Y en cambio, en la renta variable, lo que nos encontramos es un mercado que a lo mejor no lo podemos considerar como baratísimo, pero desde luego no está caro, un PER de en torno a 13 veces, y la rentabilidad por dividendo es francamente atractiva, la tenemos en el entorno del 4%. Bueno, pues la pregunta del millón es ¿qué podemos esperar para los próximos 10 años? Pues nosotros vamos a tratar de hacer ese ejercicio y empezamos por la renta fija. Pues bien, en el caso de la renta fija, si todo va bien, vamos a conseguir materializar ese 1,5 aproximadamente de rentabilidad. Pero insisto en que si todo va bien. El otro día, en una reunión con un inversor, me comentaba que a él le gustaba la renta fija porque era muy segura, porque él estaba seguro de que o ganabas muy poquito o perdías muy poquito. Yo, mi opinión personal, es que lo único que te garantiza la renta fija es que ganas muy poquito. La otra parte tendremos que verla. Lo segundo, el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, con esa tasa de alquiler, suponiendo que se mantengan el precio de los alquileres, pues nos va a dar un 3,5% más un potencial de revalorización. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un objetivo de rentabilidad mejor, es decir, más en el entorno del 10%, que es lo que tenemos nosotros, tenemos que confiar en el que el mercado inmobiliario va a ser capaz de recuperar en precio bastante durante los próximos años. Y por último, cuando llegamos a la renta variable,
pues todos ustedes dirán, "Oh, es que la renta variable es un misterio, es prácticamente imposible saber qué es lo que nos va a dar durante los próximos años". Y yo diría que es misterio, pero quizá no tan misterio. ¿Por qué? Lo primero, por la tasa de dividendo, es decir, ese dividendo ya lo vamos acumulando año a año. Y lo segundo, es decir, la segunda fuente de rentabilidad en los activos de renta variable, vendrá dada por la evolución de la cotización. Y esa cotización va a depender solamente de dos cosas: del incremento de beneficios, es decir, de la cantidad de beneficios que tenga esa compañía, y del multiplicador que le apliquemos. El multiplicador es relativamente complejo de estimar, pero nada nos hace pensar que sea muy distinto del que podemos tener ahora mismo. ¿Por qué? Porque lleva 100 años moviéndose en un rango más o menos predeterminado. El PER está, pues cuando está muy barato estará 7, 8 veces, cuando está muy caro está en 25 veces. Por lo tanto, si ahora mismo estamos en 13, la sensación es que no va a estar muy lejos de allí. Pero en cambio, cuando hablamos de beneficios, y ahí está la clave, y ahí está la bondad, la belleza de la renta variable, los beneficios de las compañías crecen año a año. Y eso es el motivo por el cual la renta variable crea valor, y la renta variable es el activo que mejor rentabilidad ofrece a largo plazo. Si lo comparamos con el mercado inmobiliario, es como si tuviésemos un piso que crece en metros cuadrados año a año. Y por eso la renta variable siempre va a ganar en rentabilidad al resto de los activos. Y dicho esto, pues me iría a mi pregunta inicial. Bien, si esto parece tan obvio, ¿por qué no invertimos más en renta variable? ¿Por qué tenemos países como Estados Unidos en el que el inversor medio invierte 3 veces más de lo que invierte el inversor medio español en renta variable? Y la respuesta yo creo que es sencilla, es decir, nos equivocamos o nos hacen equivocarnos. Nos hacen equivocarnos porque el sistema de gestión patrimonial tiene un enfoque que nosotros consideramos erróneo hacia el riesgo. La mayoría de las entidades que se dedican a la gestión patrimonial dicen que el riesgo está en la volatilidad. Y nosotros, como ya saben, estamos totalmente en contra de eso. ¿Por qué? Porque para nosotros el riesgo tiene dos componentes. Como decía Howard Marks, el primero es la pérdida permanente de capital, diferenciándolo clarísimamente de las fluctuaciones a corto plazo de los precios. No tiene nada que ver que un precio se mueva un día a otro con que de verdad estemos perdiendo capital de manera permanente. Y lo segundo, obtener unas rentabilidades pobres a largo plazo, tener tu dinero vagueando durante 10 años. Eso para nosotros es un riesgo igual de importante que el primero. Si tenemos en cuenta esas dos características, esos dos componentes del riesgo, el único activo que nos puede proteger contra esos dos componentes es la renta variable. Y por eso tenemos total convicción en que la renta variable no solamente es el activo más rentable a largo plazo, sino que es el activo más seguro a largo plazo. Dirán ustedes, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que la renta variable no tiene riesgo? Por supuesto que tiene riesgo, pero el riesgo no viene por la volatilidad, el riesgo viene por el precio. Si compramos caro, hay riesgo en renta variable. Si compramos barato, no hay riesgo o hay mucho menos riesgo en renta variable. Por eso es fundamental tener un proceso de inversión que nos ayude a identificar las compañías que están baratas. No se preocupen tanto de qué es lo que compran, preocúpense del precio que pagan por ello. Y para terminar, y esperando que nos ayude a desmitificar de alguna manera el concepto que tenemos de renta variable y asociarlo con riesgo, me voy a permitir citar a Charlie Munger. Charlie Munger es el socio de Warren Buffett y uno de sus íntimos amigos. Y lo que nos dice Charlie Munger es que lo primero que tenemos que hacer para entender bien el riesgo de la inversión en renta variable es entender que lo que estamos haciendo es adquirir la propiedad de un negocio. Nada más y nada menos. Es decir, comprar buenos negocios y comprarlos a buenos precios. Yo creo que suena bien, suena como algo que produce rentabilidad. Comprar buenos negocios y comprarlos a buenos precios es exactamente lo que hacemos en Bestinver. Pero eso, mucho mejor que yo, se lo va a contar nuestro presidente y director de inversiones, Beltrán de la Lastra. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por su tiempo hoy y, sobre todo, muchas gracias por su continua confianza en Bestinver. Pocas veces en mi carrera he estado delante de una oportunidad de
generar rentabilidades tan grandes como la que tenemos a día de hoy. Esta afirmación viene consigo con otra frase, que es: no va a ser exenta y no está exenta de exigencia para ustedes como inversores y de exigencia para nosotros como gestores. Para los inversores, de exigencia, porque vendrá consigo y traerá volatilidad en el valor liquidativo, de unos días subirá, otros días bajará. Y para nosotros como gestores, porque será el resultado del trabajo que hacemos, que es de horas de análisis, de horas de valoración y de muchas horas de espera, de muchas horas de que esos buenos negocios que identificamos se pongan a buenos precios para poderlos comprar. Buenos negocios a buenos precios es la base de cómo entendemos poder cumplir nuestra responsabilidad fiduciaria de buscar las mejores rentabilidades a largo plazo en Bestinver. Así de sencillo. Creación de valor, generar compañías, generar carteras, comprar carteras que cada vez sean capaces de generar más beneficios, generar más valor e ir incrementando el valor objetivo de la cartera. Eso es lo que nos ocupa día a día a todo el equipo de inversión dentro de Bestinver. Esta diapositiva muestra el valor liquidativo a final de abril de Bestinver Internacional y Bestinver Bolsa. Tomando Bestinver Internacional como ejemplo, eran 37 euros por acción. A día de hoy creo que es algo más, pero básicamente ese es el valor liquidativo. Que es, si lo piensan, valor liquidativo es un nombre que está muy bien puesto, porque es el valor al que el mercado te liquida las posiciones de una participación en Bestinver Internacional. Ese número fluctúa, sube unos días, baja otros, pero lo que sabemos es que muchos de nuestros inversores sí se fijan mucho en el valor liquidativo y en esas oscilaciones, pero si compartimos en qué nos enfocamos tanto Ricardo, yo como el resto del equipo, es en incrementar el valor objetivo, es en entender lo que vale la cartera, en generar más valor en la cartera. A día de hoy, cerca de 55 euros por participación. Hace aproximadamente un año y medio estaban en el entorno de 45 euros por participación. Esos 9 euros de creación de valor es detrás de lo que estamos. Es comprar buenos negocios a buenos precios que nos den un buen potencial de revalorización. Ese esfuerzo continuo en conseguirlo es lo que nos lleva a tener a día de hoy un potencial de revalorización en el entorno del 50%, tanto para Bestinver Internacional como para Bestinver Bolsa, y es lo que nos deja con muchísima tranquilidad de que la renta variable es un activo francamente atractivo desde el punto de vista general de rentabilidad, pero además que da una gran seguridad, porque tenemos un margen de error que es tremendo. Estamos pagando 37 euros por participación, algo que vale 54 cuando estamos haciendo una valoración de las compañías realmente prudente, realmente conservadora, normalizamos el coste de la deuda, hacemos todas las partes que debemos hacer de cara al principio de prudencia. Pero invertir en renta variable no es una tarea fácil, en un sentido. Para que la renta variable sea el activo más rentable a largo plazo, para que la renta variable sea el activo más seguro a largo plazo, es necesario dos requisitos, que es comprar buenos negocios y comprarlos a buenos precios. Y si damos un paso atrás a analizar lo que es el mercado de renta variable pública, el mercado donde invertimos en su conjunto en el mundo, tiene una capitalización bursátil en el torno de 38 trillones americanos de euros, que es aproximadamente 40 veces el Producto Interior Bruto de España y aproximadamente también, desafortunadamente, 40 veces la deuda del Estado español. Y miles de compañías, 8.000 compañías con una liquidez razonable en las que una puede invertir. Nosotros manejamos en Bestinver algo más de 5.000 millones de euros, que representa un porcentaje pequeño dentro de los activos de renta variable. Para conseguir buscar esos buenos negocios a buenos precios en un mar tan grande, uno ha de definir necesariamente cuál es su círculo de competencia. Uno tiene que saber dónde sabemos más que el mercado, dónde tenemos la capacidad de entender los modelos de negocio de una manera profunda y ser capaz de valorar las compañías de la manera adecuada.
para poder comprar pues, los típicos nombres que tenemos en cartera, que es, en el caso de Bestinver Internacional, unos 60 nombres, en el caso de Bestinver Bolsa, en torno de unos 30 nombres. Cuando definimos ese círculo de competencia, lo definimos en torno a dos variables, ¿no? Una que es geográfica, creo que es fácil de entender. Nosotros tenemos una vocación europea tremenda por cercanía, porque es donde hemos dedicado la gran mayoría de nuestras carreras profesionales, porque conocemos los equipos gestores, porque es una región donde típicamente las compañías tienen un buen gobierno, un gobierno razonable, porque es un mercado que suficientemente amplio para aportarnos oportunidades y suficientemente estrecho para poder abarcarlo y abarcar algunas esquinas de ello. Y porque, francamente, sigue siendo significativamente menos eficiente que el mercado americano. Es decir, nos trae buenas oportunidades de conocer las compañías mejor que el mercado. La segunda variable, que es quizás más importante, es la variable fundamental. Es decir, estamos buscando compañías que son capaces de generar un buen flujo de caja, que tienen buena visibilidad en la generación de beneficios, que típicamente están poco apalancadas. Y en ese punto sí me quería parar unos momentos, porque es algo que con frecuencia a día de hoy es una conversación que tengo, que me dicen, pero oiga, con el coste de la deuda tan baja, con el coste de emitir bonos pues, tan bajo, un Unilever emitiendo bonos a 4 años a un 0%, un porcentaje significativo de la deuda a tipos negativos, incluso deuda corporativa. ¿Por qué no compra una cartera que esté llena de compañías, llena de deuda? Y yo les aseguro que no me bajo de la burra y sigo buscando exactamente lo que he buscado toda mi carrera, que son compañías que sean buenos negocios y que tengan balances sanos, típicamente que tengan caja neta en balance, porque sé que esas compañías son dueñas de su futuro y sé que esas compañías, típicamente con una estructura accionarial sólida detrás, típicamente con una familia detrás, dentro de 5, 10, 20 años tendrán grandes negocios que seguirán creando valor. Sus metros cuadrados seguirán creciendo. Mientras que algunas de esas compañías más endeudadas, pues si me preguntan qué será de ellas, me cuesta más poderlo afirmar con convicción. De esa manera, ese tipo de compañías es lo que buscamos. Eso nos da un número de compañías que no es fijo y el marco que utilizamos desde el punto de vista del análisis es, separamos el mundo en cuatro grandes sectores. Ese es el marco que tenemos como referencia, que son el sector de consumo, el sector industrial, el sector financiero y el sector de comunicación y tecnología. Si me permiten hacer un ejercicio absolutamente teórico, siendo perfectamente consciente que el mundo que vivimos es todo menos el mundo teórico que nos gustaría vivir, pero creo que sí es útil de cara al ejercicio, y es, si viviéramos un mundo teórico definido como un mundo en el que las compañías de cada uno de esos cuatro sectores nos ofreciera la misma oportunidad y el mismo potencial de revalorización. Un mundo teórico en el que los riesgos asociados a invertir en las compañías de cada uno de esos sectores serían los mismos desde el punto de vista del potencial pérdida permanente de capital. Y desde el mundo teórico, desde el punto de vista que con los recursos que disponemos en Bestinver, que en análisis son muy grandes y es donde dedicamos pues, la gran mayoría de los recursos, como ustedes saben, es el análisis fundamental. Si supiéramos en cada uno de esos sectores tanto más que el mercado como en el resto, pues en ese mundo tan conceptual, nosotros pondríamos aproximadamente un cuarto de nuestro capital en cada uno de esos sectores, de cara a, pues un poco como decía el profesor Rodríguez Brown inicialmente, y si me lo permite, porque no me fío de los macroeconomistas, no me fío de la capacidad de saber qué sector lo hará mejor, qué sector lo hará peor, cuáles serán las tendencias. Lo que sí me fío es de conocer bien las compañías y distinguir ganadores de perdedores. La realidad es muy distinta de ese mundo teórico. La realidad que yo he acumulado la percepción de realidad que he acumulado durante mis 20 años de
profesión, es que las oportunidades vienen en compañías, en sectores distintos, en momentos distintos, que la probabilidad de que haya pérdida permanente de capital es distinta en compañías, en sectores distintos, en momentos distintos. Utilizando como ejemplo por al menos algunos segmentos del sector financiero, pues han tenido un riesgo de pérdida permanente de capital muy significativo durante los últimos años. En algunos casos, no sé si tanto si miramos hacia el futuro, pero ya hablaremos un pelín más adelante de este tema. En otros sectores, como comunicación y tecnología, pues hay segmentos de ese sector, como la pura tecnología, donde nuestra filosofía de inversión y nuestro análisis fundamental no ayuda en el sentido que los ciclos de tecnología son tan cortos que valorar a través de nuestra filosofía, de nuestros modelos, el valor creado por estas compañías se hace francamente difícil, mientras que en otros segmentos, como la parte de comunicación y de media, pues realmente nos da grandísimas oportunidades. El motivo por el que quería compartir este marco que utilizamos es para darle la importancia que tiene la robustez de las carteras, la importancia que tiene el evitar la pérdida permanente de capital, el encontrar una cierta diversificación sin dispersión, el tener nivel de especialización en segmentos distintos del mercado. Y lo que quería hacer durante el resto de la presentación es ahondar en cada uno de estos 4 grandes segmentos del mercado para compartir con ustedes dónde estamos invertidos y cómo vemos las oportunidades dentro de estos sectores. Comenzando por industria, y la verdad es que iba a empezar por otra compañía, pero voy a empezar por ThyssenKrupp, porque no sé si han visto las escaleras mecánicas que teníamos de subida son de ThyssenKrupp, así que en honor al Teatro Canal, que le agradecemos que como propietarios de la compañía que somos nos hayan preparado, no sé si para la ocasión, estas escaleras mecánicas. Es una compañía que hemos añadido a cartera durante este primer trimestre del 2016. Es un negocio que tiene esta parte de ascensores y escaleras mecánicas que conocerán. Es un negocio que a nosotros nos encanta, a pesar de que el dinero no se gana cuando venden los ascensores, sino cuando se mantienen, lo cual da unos ingresos muy recurrentes. También tiene asociados otro negocio de ingeniería y, por último, un negocio grande, más que un gran negocio de acero, particularmente a día de hoy. Es una compañía que conocemos bien, el segmento de ascensores lo conocemos muy bien desde hace muchos años y estamos invertidos desde hace mucho tiempo. El mercado nos ofreció una oportunidad de compra este año francamente atractiva, y la definición de francamente atractiva es ese negocio de acero y parte de ese negocio de ingeniería lo comprábamos gratis. Es decir, si veíamos los beneficios generados por la parte de ascensores, ponemos un múltiplo razonable a esa parte de ascensores, a esa parte del negocio, descontamos la deuda, descontamos el déficit de pensiones que tiene tanto de su negocio como del negocio de aceros y prácticamente encontramos la valoración a la que estaba cotizando. Pudimos comprar la acción en el entorno de 16 euros por acción cuando el valor que tiene está en el entorno de los 25 o 26 euros, siendo conservador y añadiendo algún descuento de conglomerado, siendo francamente prudente en esa valoración. Otra compañía que podemos utilizar como ejemplo dentro de la industria es South 32. Es una compañía que hace ahora un año salió a bolsa. Es una segregación de BHP Billiton y que estuvimos siguiendo pues, desde el inicio de su salida a bolsa, porque nos daba una exposición interesante, una compañía minera. Y yo soy muy cauto al invertir en minería, quizás no tanto como el escritor Mark Twain, que definía las minas como un agujero en el suelo con un mentiroso en la puerta. No las veo así, pero sí las miro con grandísima cautela, especialmente si tuvieran deuda. South 32 no tenía deuda. South 32 no ha quemado caja ni en los momentos más bajos de las materias primas. Y South 32, cuando salió a bolsa a 110 peniques, no nos parecía que tenía el suficiente margen de seguridad. Y lo que hicimos Ricardo y yo fue esperar y verla bajar de 110 a 100, a 90, 80, 70, 60, 50. Esa espera
les aseguro que se hace larga si uno no tiene la disciplina, porque llega a muchos momentos y dice, bueno, ya. Dice, no, hemos marcado un precio para tener un margen de seguridad que sea suficiente. Pudimos comprarla en torno de los 50 peniques, a día de hoy cotiza 80, llevamos un 60% de retorno y todavía tenemos un margen de seguridad que es significativo. Otra compañía como Semapa, que tiene todas las características para ser descartadas a primera vista por los inversores y por muchos inversores, y todas las características para que a nosotros nos llame la atención. Esas características negativas son: es portuguesa, es una compañía de capitalización bursátil pequeña, es una compañía que está en un sector que es el del papel, que es un sector que no está particularmente de moda, que es un sector que decrece, y encima es un conglomerado. O sea, que tiene todos los peros que uno le pueda poner. Cuando uno la ve por dentro y ve el precio que tiene que pagar por ella, lo eficiente que es en su producción y los márgenes que es capaz de generar, dices, francamente, encantados de tenerla en cartera y en tamaño significativo. Y por último, quería hablar de Volvo, que es, yo creo que es de las compañías peor conocidas por el mercado. Y esto lo he practicado, o sea, no es que no lo haya practicado. Si uno le pregunta a inversores no profesionales a qué se dedica Volvo, y si les digo la verdad, a algunos profesionales, y no es una broma, la contestación que tengo es una compañía de automóviles, cuando ese es un negocio que vendió hace cerca de 20 años. Pero nadie mejor para contarnos esta tesis de inversión, o al menos unas pinceladas de la tesis de inversión, que Colin Gibson. Colin es nuestro analista de industriales, lleva más de 25 años analizando compañías industriales, es lo que yo defino como un especialista de primerísimo nivel y que hemos tenido la suerte de que se suba al barco de Bestinver, y para mí realmente es un socio, es una ayuda tremenda de cara a poder elegir las mejores oportunidades de inversión. Some of the stocks we've been talking about today are stocks that Bestinver has owned for a long time. Some of them, though, we've only just bought into. One of these is Volvo. Now, I say Volvo, you think cars, but actually they sold the cars business back to Ford in 1999. So for the last nearly 2 decades, they've focused on their heavy trucks business, and heavy trucks is about 2/3 of their top line. The heavy trucks business is a pretty attractive industry. It has good long-term growth. It's levered to global growth. It's levered to growth in trade volumes. It's levered to outsourcing, with more and more components coming from low-cost countries and needing to be shipped across Europe. It's levered to the increasing sophistication of the logistics industry. It's levered to emissions controls. So it has pretty good long-term growth. We looked at Volvo earlier this year and saw good value. The company is trading at a big discount to the European industrial sector, despite the fact that it has good cash generation. Now, the reason that it's been trading at that low valuation is because the market doesn't like the company. And the reason the market doesn't like the company is that Volvo, historically, has always really struggled to generate good margins and keep them there. Now, in our view, that's very much been a management problem. If you look back at the history of Volvo over the last 10, 20, 30, 40 years, they've really struggled to have good management and good governance. The guy who was the CEO in the 70s and the 80s came from an insurance company. Maybe not the best preparation for running a major truck supplier. The guy who was the CEO in the 1990s used to work at Rank Xerox. The guy who was the CEO in the 2000s, he ran a white goods company, a domestic appliances business, before he ran Volvo. So they really haven't had good, focused management until the last 6 months. Their new CEO is not only a truck industry veteran, he comes from Scania, which is the most profitable truck maker in the world. His CFO also comes from Scania. One of the new board members also comes from Scania. So within the past year, Volvo has gone from having some of the worst management in the industry to some of the very best management in the industry. We think that's going to make an enormous impact. And in the meantime, we think trading right now is quite good. If you look at European volumes in the truck industry, they're going to be up
between 5 and 10% this year. And although North America is down, and Brazil is certainly down so far this year, we think they are starting to get to a bottoming out level, and that from here, probably they will stabilize, and moving into next year, start to get better again as well. So that's why we bought into Volvo. Comunicación y tecnología. El siguiente de los grandes segmentos, de los 4 grandes segmentos de los que hablábamos. Algunas de las inversiones que tenemos aquí son inversiones como Indra, es una compañía que añadimos a cartera hace aproximadamente 15-16 meses y en el que básicamente ocurrió algo que ocurre con una cierta frecuencia, que es, no cada vez, pero con una cierta repetibilidad, y es que el mercado se queda mirando para atrás en vez de mirando para adelante. Cuando el mercado miraba, cuando digo el mercado, es cuando uno veía el precio que tenía Indra, lo que éste descontaba era el precio, olvidándose de que tiene Indra un gran negocio de defensa y no solo de información y tecnología, y que solo veía que tiene un negocio de información y tecnología que había crecido de una manera desordenada y honestamente, francamente mala. Durante los años de crisis en España había buscado una expansión internacional pues, sin orden y sin rentabilidad asociada a la misma. Nosotros, cuando mirábamos la compañía, lo que veíamos es que un 40% de su negocio es un negocio de defensa francamente sano y que el 60% restante, si bien había pasado por unos momentos difíciles, eran de una solución razonablemente fácil, sobre todo de una solución razonablemente fácil si uno traía a Indra un equipo gestor que nosotros tenemos en grandísimo aprecio. Es a la entrada del nuevo equipo gestor, liderado por Fernando Abril. Nosotros tomamos una posición muy significativa. El mercado estaba preocupado de si habría o no una ampliación de capital, si serían capaces de recortar costes o no. Miren ustedes, la primera vez que hay que hacer una reducción de costes en una compañía que jamás ha hecho reducción de costes, típicamente suele haber oportunidades. Un año y medio más tarde, la inversión empieza a dar sus frutos, pero queda muchísimo recorrido por delante, muchísimo recorrido. Significa un gran margen de seguridad y un gran potencial de revalorización. Otras compañías que tenemos en cartera, como VM, que la tenemos marcada ahí abajo a la derecha, que es una compañía que opera en el mismo negocio que Informa. Y digo que opera en el mismo negocio que Informa porque en pocos ámbitos compiten directamente, porque trabajan en verticales distintos, que es en la organización de eventos, pero asociados típicamente no a las mismas industrias. La cotización de VM se convirtió en francamente atractiva porque el mercado no entendió el orden en el que el equipo gestor de VM hizo las cosas. En el sentido, tenía que hacer, o era razonable pensar que iba a hacer una venta, que era de PRN Newswire, una subsidiaria que es no estratégica para la compañía, un negocio marginalmente distinto, y continuar haciendo compras en su negocio estratégico, que es esta organización de eventos. Y la realidad es que el mercado les dio una oportunidad de hacer una compra fantástica en Estados Unidos, que fue de Hanley Wood en el verano de 2014, hicieron una pequeña ampliación de capital y el mercado se lo tomó muy mal. Esa valoración francamente atractiva, particularmente cuando el equipo gestor fue y vendió PRN Newswire, nos dio un interesantísimo punto de entrada de compra de la compañía, que lo aprovechamos significativamente. Y quiero utilizar VM como un ejemplo anecdótico de cómo enfocamos trabajar con las compañías. Hará aproximadamente 6 meses, Vignesh Padiaki y yo estábamos reunidos con el director, con el consejero delegado y la directora financiera de VM en sus oficinas, pues revisando su negocio, cómo iba, cómo no iba, las oportunidades que tenían de monetizar más su base de clientes en la organización de eventos. Y había algo que iba a decir que Vignesh y yo, pero que realmente que Vignesh, que es el experto, que es el que sabe del tema, entendía y decía, no entiendo por qué no hacen una inversión más ordenada, porque el dinero sí se lo estaban gastando en el ámbito de tecnología, pero de una manera razonablemente desordenada que era mejorable. 3 meses más tarde, 3-4 meses más tarde, hace un par de meses, recibimos un email comunicado en una comunicación pública de la compañía que anunciaban
la incorporación de un jefe de tecnología de primerísima línea, y la verdad es que nos dio una alegría doble. Una, porque va a ayudar a crear valor en UVM, que es lo más importante. Dos, porque muestra que lo que tenemos es una verdadera sociedad, una verdadera asociación con las compañías donde invertimos, donde queremos estar invertidos en el muy largo plazo. Otra compañía que me gustaría mencionar, que añadimos a cartera pues hará 5 o 6 meses, es Ipsos. Es una compañía que se dedica a la investigación de mercado y que hace 6 meses pues, cotizaba a un descuento absolutamente tremendo. Y tuvimos esta conversación, tuve esta conversación primero con Ricardo y luego con Vignesh, diciéndole: Vignesh, ¿me puedes ayudar, por favor, a entender cuál es la razón por la que la cotización de Ipsos es tan baja? Es decir, ¿nos estamos perdiendo algo? ¿Hay un riesgo asociado que no conocemos o realmente es una oportunidad de negocio? Y para entrar un poco más en el detalle de la inversión, pues nadie mejor que Vignesh para explicarlo. Good evening. I'd like to talk a little bit about our investment process using the example of Ipsos. Ipsos is a global market research company and it competes with WPP and GfK. We identified it as being very cheap. It traded at about a 60% discount to the media sector despite cash generation. Now, why was it so cheap? Basically, the market viewed it as a structurally declining company because it hadn't grown organic sales since 2012. Management was perceived poorly, and the market wasn't convinced that they would be able to deal with a new wave of digital entrants. We had a very different view when we looked into the company. Firstly, we thought in a data-driven world, market research and people who understood consumer insights would become more important. Secondly, we realized that the management were very focused on cash and that the market was ignoring this. And thirdly, we thought there was a massive margin of safety in the valuation and consensus expectations were very low. We did a lot of deep fundamental research. We met clients, competitors, we spoke to ex-employees, and of course, management. We first bought the stock back in November at just under 20 euros per share. It was trading on a price-earnings ratio of 7 times. And we were willing to be patient. However, the Q1 results were stellar. They delivered almost 4% organic growth, the best quarter for 17, and since our first purchase, the stock has been up 40% in absolute terms. There's more to go for. It's still at a 40% discount to the sector, and we think consensus earnings are too low. I think what Ipsos does, it highlights what we do best at Bestinver: collaborative identifying of cheap stocks, deep fundamental research, and a willingness to go against the crowd. Thank you very much for your attention. Financiero. Quizás el área más compleja o que más ruido ha tenido durante los 10 últimos años y donde, como mencionaba al comienzo de la presentación, más riesgo de pérdida permanente de capital ha habido, al menos en algunos de sus segmentos. Cuando hablamos del sector financiero, envuelve un número de compañías que hacen cosas francamente distintas, desde compañías de servicios financieros, como puede ser Deutsche Börse, que si bien se originó gestionando y siendo la bolsa de Frankfurt, pero que sus negocios van mucho más allá, desde Euroclear hasta servicios que ayudan en la gestión de los colaterales y demás, y que básicamente es un negocio que es prácticamente un oligopolio. Está en el proceso de fusión con la Bolsa de Londres, como ustedes sabrán también, pero incluso sin eso es un oligopolio donde tiene una capacidad de marcar precios que es francamente interesante, francamente importante y que para nosotros nos da una visibilidad en su capacidad de generar beneficios tremendo. Tenemos algunas gestoras de activos que conocemos bien el negocio pues por su naturaleza y porque es al mismo que dedicamos nosotros, que en algunos casos es atractivo. Están las aseguradoras, que buena parte de ellas son francamente complejas de entender. Hay alguna parte de algún segmento que es atractivo, pero yo creo que es el sector peor entendido
pues probablemente del mercado y con más complejidad. Y por último, y no menos importante, están los bancos. Desde el 2008, los bancos, en muchos casos, han destruido valor o se ha reflejado la destrucción de valor que ocurrió antes, para ser un poco más preciso, de una manera no generalizada, pero casi. Nosotros, a la pregunta ¿hemos comprado algún banco?, la contestación es francamente corta y clara, que es no. A la pregunta ¿estamos mirando los bancos, discutiendo los bancos? Pues toma el número de horas que toma de discusión, tanto con Ricardo como con el resto del equipo gestor, es enorme. Nos enfrentamos, yo creo, cuando pensamos en los bancos, a tres preguntas que son complejas, pero que uno no las tiene que dar por contestadas y olvidadas. La primera es el riesgo regulatorio al que se enfrentan, que ha ido increciendo desde el año 2008 clarísimamente, no sé si infinitamente. Dos, es al entorno de tipos de interés que tiene, que le hace complejo pues, cómo son los beneficios que van a poder generar. Y tercero, es a la posible disrupción tecnológica, el impacto que puede tener. Para nosotros este tema es de tal importancia que lo que he hecho es pedirle a Ricardo Cañete, mi socio de gestión, que si bien él es el responsable de renta variable ibérica, yo las compras y ventas que hago siempre las discuto con Ricardo. Él me dice que hace lo mismo, renta variable ibérica, yo creo que sí. Pero que por su bagaje profesional le ha dedicado muchos años al análisis de los bancos y le he pedido que tome unos minutos para tratar un tema que para nosotros es quizás no el más importante, pero sí uno de los más importantes de cara a los próximos 5 o 10 años. Ricardo. Gracias, Beltrán. Siempre me deja las preguntas fáciles. Bueno, vamos a ver la situación de los bancos. La situación es compleja a día de hoy y, como ha comentado Beltrán, yo creo que he identificado bastante bien qué preguntas nos tenemos que hacer a día de hoy para identificar si los bancos es una buena oportunidad de inversión o no lo es. Primero hay que ver el entorno regulatorio. Hemos visto que los bancos centrales y el regulador en general ha presionado mucho a los bancos para que tengan cada vez más capital. Ha llegado un momento, creemos que estamos en la situación actual, en ese momento, en el que el regulador no puede presionar mucho más, porque si presiona, lo primero es que va a deprimir mucho la rentabilidad de los bancos y lo va a deprimir tanto que no van a ser capaces de dar crédito a la economía, que a día de hoy sigue siendo algo muy necesario. Por lo tanto, pensamos que a día de hoy podemos estar cerca, o por lo menos por el momento, de esa presión del regulador. Hay que entender bien de dónde viene esta presión, y esta presión es natural. Con las pérdidas que hubo durante la crisis financiera, al final los gobiernos tuvieron que inyectar muchísimo capital de dinero público en los bancos. Yo creo que los reguladores y en general la sociedad y los políticos han dejado muy claro que esto no puede volver a ocurrir. Yo creo que la situación es lo suficientemente sólida como para que los reguladores no pongan mucha más presión. El segundo punto que es relevante para tratar de ver si es buen momento de inversión o no es el nivel de tipos de interés. Y bueno, no vamos a negar que este nivel tan bajo de tipos de interés lo que provoca es una rentabilidad pírrica, realmente baja en los bancos. Y nosotros no vamos a ser los que anticipen un final al entorno de tipos bajos de interés, con lo cual este segundo punto también es relativamente negativo para la inversión en el sector. Y el tercer punto es la era digital y el impacto que puede tener en los modelos de negocio de los bancos. Lo que hemos visto es que hasta ahora los bancos daban un servicio universal, es decir, vendían todo tipo de producto financiero. Y lo que hemos visto
a lo largo de estos últimos años es que ha habido nichos donde han empezado a operar nuevos operadores, es decir, la cadena de valor se está rompiendo y hemos visto, pues, por ejemplo, en medios de pago, es algo yo creo bastante claro, hasta hace no mucho tiempo se podía pagar o en efectivo o con tarjeta, ahora se puede pagar a través del teléfono móvil, se puede pagar a través de internet con el iPhone, es decir, hay nuevos métodos de pago que están metiendo mucha presión al pago tradicional con tarjetas del que los bancos se beneficiaban tanto. Hay otros negocios, como por ejemplo el crédito consumo, pues que hay muchas entidades que están muy especializadas en dar de manera muy rápida un crédito consumo. Esto está haciendo también bastante daño. O por ejemplo la gestión de fondos de inversión, donde pensamos que hay muchos gestores independientes que ofrecen mejores productos que los tradicionales bancarios. Por no hablar de la desintermediación. Por lo tanto, de manera agregada, podemos decir que todavía no es el momento para invertir en bancos. Ahora bien, si somos capaces de encontrar entidades que tengan alguna ventaja competitiva de manera sostenible y que sean capaces de generar retornos con cierta visibilidad y los podemos comprar a precios adecuados, pues invertiremos. Lo cierto es que dedicamos un montón de horas a discutir sobre estos temas, todavía no lo hemos encontrado, pero seguimos buscando. Lo cierto es que encontramos otras oportunidades de inversión mejor que los bancos, como por ejemplo Merlin. Merlin es una compañía, es una SOCIMI, es decir, una sociedad de tenencia y gestión de bienes inmuebles. Es una compañía especial, tiene unos activos que nosotros pensamos que son inigualables. Y además ofrece características que realmente son inigualables. Ofrece una buena rentabilidad, una elevada visibilidad y un equipo directivo que realmente nos parece lo mejor que podemos encontrar en el sector. Cuando analizamos los activos que tiene la compañía, lo que identificamos primero es un grupo de activos inmobiliarios, de inmuebles, que son 830 sucursales de BBVA y 5 edificios, son en total 374.000 metros cuadrados de oficinas que ofrecen mucha visibilidad porque son contratos cerrados a 22 años, todavía le quedan 22 años. Ofrece este activo una rentabilidad con las rentas actuales del 5,1%. Esa rentabilidad va directamente a beneficios porque BBVA está asumiendo todos los gastos que pueda generar este activo. No tiene riesgo de desocupación porque si alguna oficina se cierra, BBVA está obligada a reponer esa oficina con otra de similares características en zona y en valor. Y además nos ofrece una característica muy especial y es que tenemos rentas cubiertas contra la inflación. Las rentas van a ir evolucionando en función de la evolución de la inflación. Los primeros años va a ser 1,85 veces la evolución de la inflación, luego ya un 1,5 y en cualquier caso el suelo es 0%. Lo cual nos ofrece unas características que son difíciles de encontrar. El otro gran grupo de activos vienen de Testa, es una sociedad que SACIR vendió a Merlin hace unos meses, que son oficinas muy céntricas en Madrid y Barcelona. Este es un activo que no es replicable porque el número de oficinas que encontramos en la Castellana pues no puede crecer de manera relevante, con lo cual la oferta está muy limitada y la compañía tiene un conjunto de muy buenos activos. La rentabilidad actual es de un 5,2%. Pensamos que es mejorable porque los tenedores anteriores que fue SACIR gestionaron este activo para maximizar la ocupación, no para maximizar los beneficios de la compañía. La ocupación es en torno al 90%, lo cual también es mejorable. Y el mercado dice pues, que crece poco, que crece en torno al 2%, las rentas crecen al 2-3%. Y ahí es donde bueno, tenemos alguna diferencia en cuanto a visión. Cuando hacemos el análisis fundamental, y eso lo podemos ver en el gráfico de la izquierda, en ese gráfico tenemos la evolución de las rentas en los últimos años. Y lo que vemos es que las rentas que está pagando hoy los inquilinos pues están al mismo nivel que estaban en el año 2004. Es decir, han pasado muchos años. La inflación acumulada en todo ese periodo es del entorno del 26%. Es decir, que en términos reales están muy por debajo de lo que teníamos en 2004. Si miramos lo que ha ocurrido en otros países, lo tenemos en el gráfico de la derecha,
lo que vemos es que la caída que ha habido desde máximos del sector en rentas hasta el mínimo, pues ha sido una caída muy grande y podemos decir que ha sido más o menos uniforme en todos los mercados, podemos decir que en el entorno del 40%. Pero cuando vemos la recuperación que ha habido en muchas de las capitales europeas, pues vemos que desde el mínimo hasta la situación actual, en general, ha habido una recuperación muy fuerte. Podemos estar hablando, Londres ha subido un 60%, Berlín un 45%, Dublín un 80%. Nosotros seguimos asumiendo que el crecimiento de rentas de Berlín va a ser de un 2 o un 3%. Pero esto es una opción que tiene la compañía y al final es gratis, porque el mercado no está poniendo en precio esta recuperación de rentas. Nuestra valoración está recogiendo crecimiento de 2 o 3%, pero la probabilidad de que a medio plazo tengamos una recuperación de rentas muy importante no es cero, es decir, que tiene un valor, con lo cual ahí tenemos un margen de seguridad realmente importante. Con lo cual podemos concluir que esta inversión nos ofrece un punto de entrada en la zona baja del ciclo de rentas, nos da mucha visibilidad porque buena parte de los contratos están cerrados a largo plazo, más de 20 años. Es un activo que está cubierto contra la inflación, que en el corto plazo no influye mucho, pero en el largo plazo pensamos que es un activo valioso y nos ofrece una rentabilidad. La rentabilidad media de los activos es 5,6%, pero en el momento en que añadimos un poco de deuda a la estructura y algo de gestión de los activos, podemos encontrar rentabilidades cercanas al 10%. Y entonces, a mí me gustaría que me explicaran por qué tengo que invertir en un fondo de renta fija cuya rentabilidad esperada pues, es en el entorno del 0%, cuando puedo invertir en Merlin, que me ofrece rentabilidades anuales del 10%, con visibilidad, con seguridad y con buen equipo directivo y además cubierto contra la inflación en el largo plazo. Ahora vamos a hablar del último sector, no el menos importante, pero el último sector, que es el sector de consumo. En el sector de consumo tenemos compañías como, por ejemplo, Barón de Ley. Barón de Ley es una compañía que compramos a principio del año 2015. Bueno, hay muchos inversores que nos dicen que es una compañía aburrida porque no se mueve mucho, pero lo cierto es que desde que compramos pues, se ha revalorizado en el entorno del 10%. Y bueno, a mí me gustaría que todas las inversiones fueran igual de aburridas que esta, que solamente suben. Esta es una compañía realmente muy bien gestionada que va mejorando los costes trimestre a trimestre y va mejorando tanto sus márgenes como su rentabilidad. Y el ejemplo más claro ha sido el último trimestre, donde ha mostrado una mejora de márgenes y un crecimiento de ingresos espectacular. Otro grupo de compañías que nos gusta bastante es el sector tabaquero. Ahí tenemos Imperial Brands o tenemos Swedish Match. Son dos compañías que operan en un sector que nos gusta porque cumple con varias características interesantes. La primera es que la demanda es bastante inelástica al precio. Es decir, que la compañía puede subir los precios, que la demanda no se resiente de una manera relevante. Y además, como los impuestos representan una parte muy importante del precio de venta, la compañía puede subir un 1% los precios, que no representa tanto del precio final al cliente, pero eso en términos de ingresos para la compañía puede estar representando en el entorno del 5%. Y eso compensa la caída de volúmenes que se produce todos los años, con lo cual tenemos unas compañías con una línea de ingresos que es plana y una generación de caja realmente recurrente. Cuando analizamos la situación competitiva de este sector, pues encontramos también características interesantes. Lo primero es que hay baja competencia, porque el sector ya se ha consolidado mucho. Y además pensamos que va a seguir siendo así por una sencilla razón, y es porque en el sector no está permitida la publicidad, con lo cual vemos que es muy complicado que haya otro operador que sea capaz de crear una marca que compita y que nos presione en precios a nuestros productos. En el sector encontramos grandes oportunidades de inversión. Lo que pasa es que es muy importante distinguir entre ganadores y perdedores. Y por eso para nosotros es fundamental encontrar a especialistas como Jaime Vázquez, por ejemplo, con más de 20 años de experiencia, que ha alcanzado un conocimiento de la industria muy, muy profundo y que para nosotros es vital para enfrentarnos a nuestras inversiones
con garantías para asegurarnos de que vamos a obtener las rentabilidades que estamos buscando. El sector consumo en ocasiones pues, parece sencillo, pero es que las estrategias óptimas pues, no siempre son las obvias. Por ejemplo, en muchas ocasiones vemos una compañía con márgenes muy fuertes, muy saludables. Y pues, Jaime ha identificado en muchas ocasiones que esto precisamente no es reflejo de una solidez o de una buena gestión, porque la compañía no está siendo suficientemente competitiva, es decir, no está bajando los precios para ser realmente competitivo. Voy a dar paso a Jaime para que suba y nos lo explique con más detalle. Jaime. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Efectivamente, como dices, Ricardo, una subida de márgenes no siempre es buena. Esto les puede sonar contraintuitivo. Me estoy refiriendo especialmente, pero no exclusivamente, a compañías de distribución que venden productos con poca diferenciación, como puede ser la alimentación o los productos electrónicos. En estos distribuidores no nos suele gustar ver subidas de margen comercial porque pudieran ser un reflejo de una menor competitividad en precio. Preferimos las compañías que se enfocan en aumentar, que tienen una estrategia enfocada en aumentar las ventas por metro cuadrado. Esto permite a estas compañías diluir los costes de explotación y reinvertir estas ganancias de productividad en menores precios. Y esto es lo que podríamos llamar el círculo virtuoso de distribución o de retail. Pero el caso que les voy a presentar hoy es un caso distinto y bastante más complejo que esto. Es Casino. Casino es una compañía de supermercados francesa que tiene posiciones de liderazgo, además de en Francia, obviamente, en países como Brasil, Colombia, Tailandia y Vietnam. La acción no nos gustaba nada el año pasado y el mercado reflejó nuestros temores también. La acción cayó un 50% durante el año 2015, principalmente por 4 razones. En primer lugar, excesivo endeudamiento. Segundo, excesiva complejidad corporativa de su estructura corporativa. Tercero, su exposición a Brasil, en un momento de grandes devaluaciones de su divisa. Y en cuarto, caídas importantes de sus beneficios en Francia. Creemos que cada uno de estos puntos negativos tiene solución o tiene su lado positivo. El mercado nos ofreció la oportunidad de entrar en este valor con una posición importante en diciembre de 2015, con un fuerte descuento frente a su valor objetivo. ¿Qué veíamos y qué seguimos viendo que el mercado no veía en diciembre? Os diría 6 temas fundamentales. En primer lugar, decir que personalmente he seguido esta compañía durante 18 años, tengo una relación directa con el equipo gestor y sé cómo piensan. Es una compañía que ya en el año 2005 vi como en una situación de dificultad parecida, el consejero delegado, que en este caso además es el accionista de control, supo tomar decisiones contundentes y muy eficaces para sanear la compañía. En segundo lugar, no hay duda que Casino era una compañía muy endeudada a finales del año pasado, pero quizás lo que el mercado llegó a casi ignorar fue el hecho de que la compañía tenía activos muy valiosos y muy atractivos y, como consecuencia, muy líquidos. Nosotros pensábamos que la compañía tenía capacidad de desapalancarse de forma rápida y efectiva, y así lo ha hecho. Y en cuestión de unas semanas, en los primeros meses de este año, la compañía vendió sus negocios en Tailandia y en Vietnam y consiguió 4.000 millones de euros. Una compañía que en su punto bajo valía menos de 4.000 millones en bolsa. Pensamos que pueden seguir vendiendo activos no estratégicos y que pueden llegar a conseguir 5.000 millones de tesorería. El tercer punto, en cuanto a la complejidad corporativa, es cierto que es una compañía que se ha ido haciendo cada vez más compleja, pero esto ha sido consecuencia precisamente de la falta de capital, de ese alto endeudamiento que le hacía hacer cosas complicadas para mantener el control de sus filiales con el poco capital que tenían. Ahora que tienen 4.000 millones de tesorería, estamos convencidos de que van a simplificar esa estructura compleja corporativa y, de hecho, ya han anunciado una medida en esta dirección, lanzando una OPA sobre una de sus filiales cotizadas.
ventas por Internet. El cuarto punto, en cuanto a la exposición a Brasil y a Colombia, pues sencillamente creemos que el mercado ya ha descontado con creces la pérdida de valor producida por las devaluaciones de las divisas de estos países y estamos convencidos de que a medio plazo estos mercados son muy atractivos en distribución. Quinto punto, en cuanto a la caída de beneficios en Francia, efectivamente ha sido una caída enorme en los últimos 2 años, pero como decía antes, hay caídas de márgenes buenas y malas. Esta es una caída dolorosa, pero es por una buena razón. La compañía ha bajado precios de forma agresiva en Francia y las ventas han empezado a mejorar ya desde hace 2 o 3 trimestres. Y ahora estamos en el punto de inflexión en el que los beneficios, los márgenes, van a empezar a rebotar. Por lo tanto, creemos que es el momento adecuado de entrar en el valor. Y en último lugar, ¿qué más vemos que el mercado no ve? Pues vemos, como he dicho antes, que la compañía creemos que va a vender activos por valor de otros 1.000 millones y justamente van a ser estos 1.000 millones los que va a dedicar a hacer acciones que son buenas para el accionista. Los primeros 4.000 los va a dedicar para reducir deuda, estos 1.000 creemos que los va a dedicar a recomprar acciones, puede recomprar 500 millones de los 1.000, con ello compraría un 10% del capital de la compañía, con las consecuencias positivas que tendría para el beneficio por acción. Y los otros 500 millones quizá los utilice para aumentar su participación en las sociedades cotizadas en Brasil y en Colombia. En resumen, vemos una compañía desapalancada, simplificada, con posiciones de liderazgo en países emergentes muy atractivos a medio plazo y con exposición a formatos atractivos en Francia, que son los formatos de proximidad, de descuento y el canal de Internet. La acción ya ha recuperado bastante desde que nos metimos, pero esperamos un potencial de revalorización todavía de un 30 o un 40%. Esta es la historia de Casino. Nuestra labor es identificar y valorar este tipo de compañías para que los gestores puedan decidir cuál es el peso adecuado a la hora de construir la cartera. Muchas gracias. Gracias, Jaime. El mayor riesgo de invertir en renta variable, para mí, y creo que como prácticamente para renta variable y para casi cualquier cosa en la vida, es no saber lo que se está haciendo. Y espero que compartan conmigo, después de oír a Jaime, a Vignesh, a Colin, a Ricardo, que sí sabemos lo que estamos haciendo. Ese es el mayor control de riesgo que tenemos para proteger el capital a largo plazo. Construir una cartera no es solo amontonar títulos, vinculado con lo que decía Jaime antes. Lo que estamos buscando es tener una cartera con compañías que conocemos francamente bien, que sabemos valorar, que encontramos que no es tan reconocido su valor por el mercado y hacerlo de una manera prudente y de una manera disciplinada. Prudente porque somos conscientes que vamos a cometer errores. Ya nos lo recordaba, muchas gracias, profesor Rodríguez Brown, nada más llegar, recordarnos los errores, porque los cometemos y los seguiremos cometiendo. Pero la clave es poder cometer errores, poder equivocarse y seguir teniendo éxito, seguir dando estas rentabilidades de doble dígito anual. Ese es nuestro objetivo. Y les animo que cuando piensen en sus participaciones, en sus inversiones en Bestinver, que lo hagan de la manera que lo hacemos nosotros, que es no mirando simplemente en un fondo de inversión, sino mirando las compañías que tenemos en cartera, viendo las valoraciones que tienen, cómo se diferencian de los precios y entendiendo que nosotros somos dueños de estas compañías, que somos socios del resto de los socios de estas compañías, que pensemos como dueños de las compañías. Si lo hacemos así, no solo conseguiremos unas buenas rentabilidades, sino que además probablemente dormamos más tranquilos y nos preocupen menos las oscilaciones del valor liquidativo. Y cuando piensen en las carteras, piensen en ThyssenKrupp, que hablamos antes, en Schindler, en Thales, en Gate Group, en Ipsos, en todas estas compañías que tenemos en cartera, porque esto es lo que tenemos dentro de los fondos de Bestinver. Y antes de terminar, porque me hacía una señal Gustavo de que vamos muy justo de tiempo, quería hacer
una pequeña reflexión que espero que hayamos mostrado pues, cómo hacemos las cosas, cómo entendemos nuestra responsabilidad fiduciaria y las dos obligaciones que tienen. La número uno, clarísimamente, es buscar las mejores rentabilidades a largo plazo. Y la segunda, que es contar qué hacemos con su dinero, qué hacemos con nuestro dinero, rendir cuentas a quien nos ha confiado su dinero. Y esa es la intención no solo de esta conferencia, sino de todas las comunicaciones que tenemos, y siempre nos mantendremos a su disposición para explicarle qué estamos haciendo con el dinero que ustedes nos han confiado. Y como conclusiones, ¿qué hacemos? Pues yo creo que ha quedado claro, pero ¿qué hacemos? Invertir en buenas compañías a buenos precios, con un buen potencial de revalorización. Construir carteras robustas, que no dependan de un solo o dos factores para su éxito, que podamos generar rentabilidades en situaciones macroeconómicas que van a ser distintas, difíciles en momentos. Y la consecuencia de hacer estas dos cosas y hacerlas consistentemente es generar una buena rentabilidad a largo plazo. Muchas gracias.